Pues cuando queráis. Hola, muy buenas y bienvenidos al segundo debate de Tecnosapiens, una asociación que estudia la intersección entre humanidades y tecnología. Hoy vamos a tratar posibles retos tecnológicos y soluciones tecnológicas que ya existen en torno al envejecimiento, con una perspectiva marcada en salud y en cuestiones sociales también. Y bueno, tenemos 4 participantes hoy. Tenemos a Elena Villalba Mora, Miguel Gómez Hernández, Sergio Sayago, Alberto Sánchez Sánchez y bueno, hola a todos. Lo primero que os voy a pedir es, por favor, que os presentéis brevemente cada uno. Pues si queréis empiezo yo. Bueno, yo soy Miguel, soy tecnoantropólogo y también hice sociología y políticas y básicamente me estoy especializando ahora, trabajo con Elena en el laboratorio de envejecimiento y me estoy especializando en este tema, en envejecimiento y tecnologías. Eso es todo. ¿Yo, si queréis? ¿Sí? Vale. Bueno, yo me llamo Elena Villalba, yo de formación soy ingeniera de teleco, aunque me especialicé en ingeniería biomédica, que es donde hice mi doctorado, y siempre he trabajado con viejos, circunstancialmente, porque al principio el objetivo no eran los viejos per se, sino las personas con enfermedades crónicas, pero da la casualidad de que la mayoría son personas mayores, y eso me ha hecho pues especializarme cada vez más en ese segmento. Trabajo como profesora en la Escuela de Informática de la UPM y dirijo un laboratorio precioso que precisamente va sobre envejecimiento y tecnología, que es un laboratorio entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe, que es donde está Miguel y donde estuvo Alberto también. Sí, pues bueno, si os parece, me presento yo. Yo soy Alberto Sánchez, soy ingeniero biomédico de formación, aunque luego me especialicé un poco en el campo del software. Efectivamente, como ha comentado Elena, empecé trabajando en su equipo, en su grupo en el Hospital Universitario de Getafe. Luego seguí investigando también en el Austrian Institute of Technology. Finalmente me uní también al Aging Lab en la Universidad Politécnica. Y bueno, empecé a hacer la tesis doctoral con Elena, pero bueno, por circunstancias personales al final acabé dejando la investigación y ahora mismo trabajo para Eli Lilly and Company, la empresa farmacéutica. Y nada, pero bueno, con la idea de poder retomar algún día el campo de la investigación y la innovación que me apasiona y siempre manteniendo un poco el ojo ahí en este tema de envejecimiento y tema de innovación tecnológica en el campo de la geriatría que me apasiona, la verdad. Bueno, yo soy Sergio. Primero, agradecer el que me habéis invitado porque tengo la impresión que os conocéis todos y todas y yo soy el nuevo. Yo soy doctor en informática y en comunicación digital con una especialización en interacción persona-ordenador. Mi interés de investigación en general es el lado humano de las nuevas tecnologías. Concretamente me apasiona entender la relación entre las personas mayores y estas nuevas tecnologías y mejorar esa interacción. Llevo trabajando en el campo de la HIPO, como se le conoce así como en diminutivo, con gente mayor unos 15 años. Actualmente soy miembro de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lleida y he sido investigador postdoctoral en la University of Dundee en Escocia, en la Carlos III, en la Universidad de Barcelona y también en la Universidad de Lleida antes de recabar otra vez en ella. Estupendo, pues muchas gracias. Voy a lanzaros una primera pregunta muy abierta. ¿No te quieres presentar primero? Bueno, pues me presento yo también. Yo soy Verónica Reyero, soy antropóloga social por la Universidad de Granada y máster en uso racional de los medicamentos por la Universidad de Valencia, fundadora de Antropología 2.0, una agencia etnográfica aquí en España. Y bueno, ahora soy socia también de Tecnosapiens, de este proyecto que me hace muchísima ilusión. Y bueno, con eso dicho, pasamos a esa primera pregunta en la que quería preguntaros, bueno, vosotros que estáis trabajando
de cerca con esas tecnologías, específicamente en el área de personas mayores. ¿Qué innovaciones tecnológicas, qué soluciones tecnológicas destacáis que sean emergentes, que estén pasando ahora, que se estén desarrollando, que se estén estudiando o que se empiecen a aplicar y que vamos a estar viendo en el futuro y qué impacto veis que van a tener? Si os parece, os voy dando un poco la palabra para llevar un poco de orden. Elena, ¿puedes empezar tú? Sí, sin problema. Bueno, yo creo que no es muy correcto hablar de soluciones innovadoras específicas para personas mayores, ¿no? Porque lo que en realidad está ocurriendo es que las personas mayores están empezando a usar la tecnología que está disponible para toda la población, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque ¿qué cosas tenemos ahora innovadoras para las personas mayores? Pues que estén empezando, por ejemplo, a utilizar WhatsApp, a utilizar Facebook. No son aplicaciones específicas para ellos. Y de hecho ha habido varios intentos en la historia reciente, ¿no? No hay que remontarse muy lejos, de intentar hacer redes sociales específicas para personas mayores o hacer aplicaciones específicas para personas mayores, y lo que ha ocurrido al final es que no, las personas mayores, despacito, porque todavía es despacito, no están en todo, pero empiezan a utilizar tecnología que está disponible para toda la sociedad. Empiezan a utilizar tecnología a través de soluciones de televisión, empiezan a tener Netflix en su casa porque también quieren ver series, empiezan a tener Skype porque quieren hacer Skype con sus nietos, empiezan a tener... Espera, que aquí viene la primera personita. Ahí está. Habla con papá, ¿vale? Es que papá no me deja. Bueno, pues si no te deja papi tendrá sus razones, ¿vale? Luego hablamos, chiqui. ¿Veis? Ya ha venido así hasta que vengan los otros dos también. Y iba por Facebook, Skype, ¿no? Y por ejemplo WhatsApp, o sea, empiezan a utilizar WhatsApp. O sea, creo que tenemos que cambiar un poco el chip mental los tecnólogos. No tenemos que hacer tecnologías para las personas mayores, como si fueran un segmento de la población que hay que tener apartado, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer es que las personas mayores se acerquen a todas las oportunidades tecnológicas que hay y sean capaces de utilizarlas en las mismas condiciones que el resto de la gente. Por ahora eso. Luego, si queréis, nos metemos en cosas más específicas como los sistemas de monitorización y alarma, que sí son específicas de personas mayores. Vale, bueno, pues por seguir un poco, Miguel, cuéntanos. Bueno, yo, o sea, lo que creo es que la tecnología, o sea, estoy completamente de acuerdo con Elena, que no tiene que ser como para las personas mayores, pero lo que creo que no se aborda mucho es que no se especula con personas, en el sentido, no se especula con personas mayores, no se piensa con personas mayores qué futuros va a tener la tecnología. Es decir, que aparte de hacerla accesible, que creo que es súper importante y que hay muchas que no son accesibles, creo que se debe especular cuáles son los futuros, cuáles son los diseños que se van a ser en 10 años o van a estar en 20 años. Y creo que no se hace y se debería. Y bueno, creo que no tengo más que añadir a este punto. Vale, pues pasamos a Sergio entonces. Sí, yo creo que estoy en la línea de Elena y de Miguel, porque de alguna manera cuando se hablan de nuevas tecnologías y personas mayores, habitualmente hay una cierta tendencia a diseñar algo específico para ellos, sobre todo por visiones estereotipadas que se suelen tener, ¿no? De que no saben o que les cuesta mucho o que no están interesados. Entonces, bueno, yo en mi investigación, por poner 3 ejemplos de innovaciones tecnológicas no son, pero son tecnologías que se han explorado muy poco hasta el momento con personas mayores. Uno de ellos, por ejemplo, son los asistentes virtuales, ¿no? La Siri, Alexa. En general, la interacción por voz está de moda y parece que es el futuro, ¿no? Pues entonces es entender cómo pues, la persona mayor habla con Siri y cómo Siri debería hablarle a una persona mayor, por ejemplo. Después, en el campo, bueno, desde hace unos años hay toda una tendencia a generar contenidos
en Internet, ¿no? La gente, los usuarios no somos pasivos, no somos receptores de información, sino que también podemos crear contenidos. Pues podemos ir un paso más allá. No solamente es crear una página web o subir un vídeo, sino que, ¿por qué no el movimiento maker, ¿no? De que se están haciendo tecnologías y objetos digitales así, pues ellos mismos, pues ver a la persona mayor como programadora. Pues que la persona mayor se pueda aprender a programar pues su propia app, por ejemplo, ¿no? Es también una línea de investigación que estoy explorando, que de alguna manera es innovación porque, claro, si ya cuesta entender la relación entre la gente mayor y la tecnología, pues ver a la persona mayor como programadora se las trae. Y después todo el mundo de la impresión 3D. No creo que hay ahora mismo, por la desgracia esta de la COVID-19, estamos viendo que la impresión 3D está jugando un papel muy importante, incluso desde un punto de vista social, ¿no? Y entonces... bueno, es en línea también lo que decía Miguel, de meter a la gente mayor en estas tecnologías, porque muchas veces pues se hacen las cosas sin pensar en ellos y en ellas. Fantástico, vale. ¿Y Alberto? Bueno, pues yo, la verdad que un poco subrayando lo que ya ha comentado Elena, efectivamente podemos ver cómo las personas mayores están empezando a usar tecnología y especialmente lo podemos ver, por ejemplo, voy a hablar de un caso muy cercano que puede ser el de mis abuelos, por ejemplo, que son personas que en su vida nunca habían usado tecnología de ningún tipo prácticamente, además allá de la televisión o la radio, y que de hecho han sido capaces, cuando han tenido una necesidad, de adoptar la tecnología y de empezar a usarla activamente. Entonces, me gustaría remarcar un poco ese punto, que en cierto modo, cuando estamos hablando de diseño de la interacción, estamos pensando en tecnología para mayores, estamos un poco subestimando su capacidad de aprendizaje. O sea, es verdad que puede haber personas que tengan problemas adicionales, son un grupo muy heterogéneo de personas, pero en general son personas que tienen capacidad de aprender. Y yo lo he visto, por ejemplo, cuando mi abuela ha tenido necesidad de hablar con alguno de sus nietos porque se ha ido fuera a estudiar o porque estaba lejos de ella, ha tenido la capacidad de usar WhatsApp, de hacer una videollamada conmigo o con alguno de mis hermanos o primos y lo estamos viendo, que son capaces realmente de usar la tecnología. Y un poco haría hincapié en eso, en que muchas veces subestimamos su capacidad de aprender y de adoptar nuevas tecnologías. Y en cuanto a lo que puede venir, los retos en los próximos años, yo creo que también va a partir un poco eso de la necesidad y va a haber una demanda de uso de tecnología. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo con la situación actual en la que, pues, por las circunstancias que tenemos que estar distanciados unos de otros, que al final algunas personas que en la vida se habían acercado a la tecnología lo están haciendo activamente y están usando esas herramientas. Incluso ya pensando un poco más en el ámbito social, en el ámbito médico también, envejecimiento activo y demás, las tecnologías pues estamos viendo que van a ser necesarias y que efectivamente cuando realmente las personas se den cuenta del valor que pueden tener para ellos, cómo pueden mejorar su calidad de vida en el caso de los ancianos y tengan una motivación para hacerlo, yo creo que sí que van a ser capaces de aprender y de usar las tecnologías. Más allá, por supuesto, de la accesibilidad. Evidentemente, las personas mayores tienen sus limitaciones. Pues hay gente no solo físicas o capacidades cognitivas, sino también pueden tener limitaciones pues, de educación. Muchas personas mayores en España no saben leer, no saben escribir. Entonces, evidentemente hay barreras, pero creo que la tecnología y la motivación para usarla se van a encontrar al final. Y yo creo que hay un futuro muy prometedor por delante en cuanto al uso de tecnología por personas mayores. O sea que al final la tecnología es una cosa ubicua ya, ¿no? Y llega a todos los segmentos y a todo tipo de personas. Está claro que habéis hablado de que sí que existen unas necesidades específicas, ¿no? Para cada grupo y que sí que habrá que atender. Y yo os quería preguntar específicamente si sabéis si existen iniciativas que involucren a las personas mayores directamente en ese diseño de tecnologías adaptadas a sus necesidades. Y bueno, Sergio ya nos ha adelantado algo cuando ha hablado de personas mayores, incluso codificando, programando quizás. Así que quizás esta ronda empiezo contigo, Sergio. Cuéntanos un poco más. Vale, de acuerdo. No, lo que comentaba era un proyecto del año pasado que nos financió el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona,
era un proyecto que miraba de hacer más democráticas las tecnologías de la fabricación digital, concretamente la impresión 3D y también la programación, porque va muy ligada, por ejemplo, programación con Arduino, pues te puedes hacer tú tus objetos tangibles, no físicos, porque en este mundo, en estas tecnologías, pues claro, no todo el mundo participa, ¿no? Se dice que son democráticas porque pues todas estas tecnologías, sobre todo lo que tiene que ver con la impresión 3D, pues no estaban al alcance de la gente, pero ahora más pues cualquier persona puede tener una impresora 3D en casa, ¿no? Pero claro, se necesitan una serie de conocimientos, no solamente en informática, sino en 3D, que pues bueno, pues que no se tienen, y entonces esto de que se hagan democráticos, pues las personas que tienen niveles de educación bajo o que no hablan el idioma local o que son personas mayores, como decía Alberto, que muchas de ellas en España pues, tienen un nivel de educación bajo, pues todo eso es una montaña. Pero hay una parte de ese colectivo que no quiere saber nada de las nuevas tecnologías, y para mí es totalmente respetable. Si alguien no quiere saber nada de las nuevas tecnologías, no seré yo quien le empuje a utilizarlas, porque tiene su derecho, pero también hay mucha otra gente que están interesadas, que están motivadas, pero que les hace falta pues acciones, ¿no? Y entonces yo colaboro en una escuela de adultos en Barcelona desde hace más de 10 años como profesor de informática, y allí pues es muy participativa y pues se financia a través de proyectos, ¿no? Tantos europeos como nacionales, locales, etcétera. Entonces, en este proyecto exploramos cómo abrir estas tecnologías de la impresión 3D a personas inmigrantes y a personas mayores, a colectivos vulnerables, ¿vale? En general, y también comenzamos a explorar, y desde entonces lo voy haciendo cada vez más, es el mundo de la programación, ¿no? Cómo enseñar a una persona mayor a programarse su propia app o una página web. Entonces, sí, iniciativas a nivel de investigación sí que hay cada vez más. La gente se está dando cuenta de que hay que hacer tecnologías para mayores con mayores. Si no lo haces con ellos, no vamos bien, ¿vale? A nivel de empresa, visto las tecnologías que hay, pues cada vez es más patente de que las personas mayores, a pesar de ser muy importantes por diferentes razones, no se tienen muchas veces en cuenta, por no decir nada, ¿eh? Yo, al menos en mi área, el tema de la involucración, de que se llama más codiseño, diseño colaborativo, diseño participativo, sí que está cogiendo cada vez más fuerza, porque, bueno, es evidente que se necesita. Elena, ¿quieres...? También ¿Contigo? quería Miguel. No sé si... No lo había visto, pues venga, empezamos De con todas Miguel, formas, luego Elena. Miguel y le luego... va a decir seguro cosas que yo también, porque... Sí, justamente. Empezamos contigo, Miguel, venga. Vale, pues yo lo que quería decir es, o sea, veo como dos conceptos que a la vez son un poco contradictorios, que creo que está en el discurso de la investigación participativa. Por un lado, hay que democratizar las tecnologías, es decir, hay que hacerlas coparticipativas, hay que involucrar al usuario, hacer workshops, todo este tipo de técnicas, que está genial, pero por el otro lado, hay que entender las limitaciones, y especialmente en España, que no saben leer, no saben escribir y todas esas cosas. O sea, ¿cómo buscamos un punto en común, un punto medio que entienda las limitaciones de la población española mayor y a la vez democratice las tecnologías? Y creo que es muy complicado. Y bueno, solo quiero meter este tema que va un poco aparte, que creo que la persona mayor hay que entenderla como una persona no solo mayor, porque eso solo es una categoría que la define, pero tiene muchas más categorías que creo que no se le atañen a esta persona, pero que la excluyen a su vez. Por ejemplo, una persona mayor homosexual, lesbiana, una persona mayor inmigrante, una persona mayor bajita, alta, cualquier tipo de categoría que creo que a veces son mucho más relevantes para ellos sobre ser una persona mayor. Y bueno, esto a lo mejor es otro debate, pero lo quería decir.
¿Puedo? ¿Hablo? Sí, sí, Elena. Es que hijo, ahora ya empieza esto que se acumulan las cosas, ¿no? Porque ibas a decir algo, pero entonces quieres replicar otra cosa. Pero bueno, voy a intentar decir las cosas un poco por orden. Viene de hace ya unos cuantos comentarios, pero yo creo que está ocurriendo una cosa en la sociedad bastante bonita y es que está habiendo un despertar de la necesidad tecnológica en el hogar que hasta ahora no existía, ¿vale? Y eso creo que va a ser un antes y un después, porque nosotros que ya estábamos trabajando en el ámbito de desarrollar tecnologías para ciertos colectivos, pues ya sabíamos que había que hacerlo, ¿no? Pero era como una lucha constante de, no, es que, ¿cómo va a querer una persona mayor utilizar WhatsApp? ¿Cómo va a querer una persona mayor hacer un Skype? Es que no sabe, es que no puede, ¿no? Lo comentaba Sergio al principio de todo. Hay unos estereotipos alrededor de las personas mayores que están muy metidos en la sociedad y que creo que va a haber un pre-COVID y un post-COVID en ese sentido, ¿no? Que ahora ya todo el mundo se ha dado cuenta de que primero, sí las pueden utilizar y segundo, las necesitamos. O sea, necesitamos que las cosas o sea, está visibilizando muchísimo más esa necesidad. Y luego también quería hablar, porque hablabas mucho de la co-creación, diseño participativo, bueno, como lo queramos llamar, ¿no? O sea, yo creo que sabemos lo que queremos decir todos. Y oficialmente, o sea, yo cada vez veo más y más asociaciones formadas por personas mayores que están participando de su futuro. Por supuesto, en la medida de sus posibilidades. Y de aquí viene mi siguiente comentario. Y es que tenemos la tendencia, y eso es una tendencia también muy estereotipada, tenemos la tendencia a hablar de las personas mayores como personas mayores, y lo ha dicho Miguel ahora mismo de una manera muy bonita. Es que la persona mayor, su constructo es que es mayor, ¿no? Y lo demás ya no es importante. Parece que cuando pasas la barrera de los 70 años, hayas venido del lugar del mundo del que hayas venido, eres igual, porque ya eres mayor, ¿no? Y no es cierto, no es igual una persona mayor del barrio de Salamanca en Madrid que una persona mayor que viva en Getafe, que es un colectivo que conocemos Alberto y yo muchísimo, porque es con los que más hemos trabajado, que emigraron con sus padres cuando tenían 12 años, jamás fueron al colegio porque nacieron en plena guerra civil y nunca han tenido dinero para comprarse nada más que un televisor cuando el resto de los vecinos ya lo tenía, ¿no? Entonces, claro, ahí, ¿cuál es el problema? ¿Que la persona es mayor? No, el problema es que la persona no ha podido ir al colegio. Lo que pasa es que asumimos que su problema es que es mayor, ¿no? Es un poco, yo creo, algo que tenemos que quitarnos de encima, ¿no? Yo cuando doy clases sobre envejecimiento o hablo con mis alumnos de HIPO y les explico, es que tenemos la tendencia a etiquetar muy rápido a las personas, ¿no? Y asumir que hay una característica que ya hace el todo. Y tengo siempre mucho cuidado, y cuando hablo del conocimiento de las personas con las que hemos trabajado y con las que hemos co-creado y a las que les hemos puesto tecnologías en su casa y hemos probado si las sabían o no usar, eran personas de una manera muy, 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 muy característica. Y es muy, o sea, es un atrevimiento muy gordo decir que eso representa al resto de la sociedad. Y esto lo estamos viviendo ahora mucho con Miguel y sus trabajos de campo actuales, ¿no? O sea, tenemos mucho cuidado cuando sacamos conclusiones de las entrevistas que hace Miguel, porque son unas personas muy concretas que entre ellas se parecen muchísimo y que se parecen muy poco a la población que tenemos en otros sitios, ¿no? Y ahora no me quiero extender mucho, si veis que me paso, me paráis. Ahora tenemos un proyecto en el laboratorio en el que estamos 3 países involucrados, ¿no? Trabaja Suecia, trabaja Polonia y estamos nosotros. Y claro, nosotros damos por hecho que los problemas que nos encontramos con nuestros viejos son los mismos problemas que se van a encontrar los suecos. Y cuando hablamos con ellos, pues no, su población es totalmente distinta y ellos ni se plantean temas por ejemplo, de bajos estudios que nosotros nos imaginamos, ¿no? Un ejemplo muy concreto, estamos preparando unos contenidos educativos para los 3 países y entonces el contenido que sale del hospital de Getafe es que hay que enseñarles a tener higiene.
Y cuando eso se lo transmitimos a los suecos se echaban las manos a la cabeza. Pero ¿cómo le voy a decir yo a mi población cómo se tiene que lavar los dientes? O sea, por supuesto que saben lavarse los dientes, pero ¿qué te crees que son, animales? Y es como, bueno, es que en mi población, a lo mejor hay que recordárselo. Porque a lo mejor no han tenido la oportunidad de lavarse los dientes cuando eran pequeños, ¿no? O explicarles, les hacen explicaciones de cómo funciona la tecnología y les dicen, si tú usas mucha tecnología, cuando viajas en avión llevas un billete electrónico. Y yo les digo, es que mis usuarios no han montado en un avión en su vida. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Que tienen 78 años o 85 años? No, el problema es que vienen de un estrato social distinto. Y ese estrato social se mantiene. ¿Tenía problemas Botín para interactuar con la tecnología a sus 78 años? Ninguno. No era un problema de edad. Y bueno, luego entraremos en qué implica la edad, ¿no? Que implica cosas. Pero ahí yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado porque somos bastante injustos con la población mayor y le echamos la culpa de su torpeza al hecho de ser mayor, ¿no? Y no al hecho de que no han tenido la oportunidad de aprender y somos nosotros los que no tenemos la suficiente paciencia ni las suficientes ganas para estar con ellos, realmente. Me paro ya. Vale, Alberto, ¿quieres añadir algo a esta pregunta? Bueno, pues ya hemos cubierto bastante, pero en cuanto al tema de co-creación, bueno, al final yo creo que en cualquier ámbito de la tecnología, cualquier empresa tecnológica que quiera desarrollar un producto o un servicio tecnológico, tiene que tener en cuenta a sus usuarios finales, sin duda, y involucrarlos directamente en su proceso de co-creación. Yo creo que eso lo han aprendido todas y yo, vamos, los proyectos que conozco de incluso empresas, no ya en el campo de la innovación o la investigación, donde a lo mejor hay más libertad para hacer ciertas cosas, pero también en el campo de las grandes empresas tecnológicas, están cada vez más teniendo en cuenta a los usuarios. Y bueno, de lo que se ha comentado, añadiría que no solo centrándonos en la tecnología del usuario, sus capacidades, sus características y demás, que por supuesto, pero también en el sentido de para qué quiere usar la tecnología el usuario, que él mismo defina en qué procesos quiere tener herramientas tecnológicas que le apoyen. Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque, por ejemplo, en un proyecto que tuvimos con Elena, era un sistema de telemonitorización para pacientes y pues siempre encontrabas entusiastas que querían usar la tecnología para todo y, sin embargo, encontrabas algunos usuarios que simplemente querían usar la tecnología para tener un contacto con su médico y no querían, por ejemplo, usar sensores que colocábamos en su casa para hacer un seguimiento, por ejemplo, una evaluación física del paciente o medirle distintos parámetros. Él simplemente quería tener una herramienta para comunicarse directamente con su médico. O sea, no quería nada más, tener un sistema de alarma, por decirlo de alguna forma, o un sistema de comunicación más directo. Entonces, creo que, sin duda, tenemos que involucrar a los usuarios, a las personas mayores, no solo desde el punto de vista de sus características, capacidades y demás, sino también desde para qué quieren usar la tecnología. Y, por supuesto, que dentro de lo heterogéneos que son, como un grupo altamente heterogéneo, como ya se ha comentado, pues también vamos a encontrar grandes diferencias y los productos que vayamos a desarrollar o que vayamos a poner a su disposición van a tener éxito o no, dependiendo en gran medida en lo que les estemos aportando, si realmente para ellos tiene valor el usar esa tecnología. Y creo que eso, en cierto modo, no se está haciendo hasta tal punto. Porque muchas veces eso, les das tecnología y no la usan precisamente por eso, porque no les está resolviendo un problema, no les está ayudando de ninguna manera. Y creo que tendríamos que ir un poco hacia atrás y no decidir para qué queremos que usen la tecnología los mayores, sino que ellos nos digan en ese proceso de co-creación de qué forma la tecnología les puede aportar valor. Así que, y vamos, totalmente de acuerdo con lo que han comentado el resto de participantes en cuanto a la interacción, en cuanto a los demás aspectos. Pues mira, un poco al hilo de lo que estás comentando tú, Alberto, vosotros que estáis trabajando en este área y que estáis más en contacto al final con personas mayores, no tenemos ninguna en el panel, quizá deberíamos eso es una autocrítica, ¿no? Quizá deberíamos haber tenido alguno también, ¿no? Aquí para representar, digamos, ese grupo. Pero bueno, vosotros que estáis más en contacto, ¿para qué facetas del envejecimiento o para qué necesidades que ellos mismos os expresen encontráis que va a ser más útiles las tecnologías? Y si quiere empezar alguien en particular.
Bueno, si queréis, empiezo yo, que al final siempre estaba el último en las anteriores preguntas, pues ahora empiezo yo, si os parece. Pues nada, bueno, por ejemplo, uno de los casos que quizá yo he tenido más cercano es el de la monitorización de pacientes, que creo que sí la valoran, les aporta valor, eso sí lo veíamos en los proyectos en los que trabajábamos, en los proyectos de la monitorización de la fragilidad, sí que sentían un apoyo y sentían realmente que les ayudaba a estar más cuidados. Entonces, por ahí creo que sí que hay un futuro bastante importante. Y luego, por ejemplo, ahora justo mientras os contaba lo del proyecto, estoy pensando en el caso de una persona mayor que estaba muy sola. O sea, en uno de los participantes en los proyectos que teníamos, en los pilotos que teníamos, estaba muy sola. Y al final dejó de usar la tecnología. Era uno de los casos que, bueno, al final era casi un caso extremo en el estudio, en el que era una persona que estaba completamente sola. No tenía, había fallecido su mujer, sus hijos, la verdad, hasta incluso cuando intentábamos hablar con ellos porque teníamos que hacer alguna acción con su padre, no estaban ahí, claramente. Entonces, ahí ese señor, pues yo observaba que tenía una soledad absoluta y que realmente no tenía ganas, prácticamente yo cuando iba ahí a su casa y hablaba con él, casi no tenía ganas de vivir. Entonces, se me ocurre que uno de los campos donde ellos pueden encontrar más valor y que puede ser una de las cosas más interesantes es, en cierto modo, el ámbito social. Yo creo que, por ejemplo, el empezar a usar redes sociales, que las personas poner a su disposición redes sociales y acercárselas, puede ser muy interesante para que ellos pues, puedan encontrar personas que a lo mejor están en su misma situación, que hayan ido perdiendo sus amigos, hayan perdido contacto con sus familias, y puedan tener una herramienta, un campo en el que ellos puedan interactuar con otras personas. Y creo que mejoraría enormemente su calidad de vida, su estado anímico, y al final les haría ser más felices, y creo que podría ser uno de los ámbitos en los que las tecnologías podrían tener un mayor impacto. Es que justo ha venido al hilo justo se me ha venido ese señor a la cabeza que tenía una necesidad, yo la veía, tenía una necesidad de interactuar con quien fuese, tener algo que le atase a, aunque suene duro, seguir vivo, porque no lo tenía en ese momento. O sea que por ahí podría ser uno de los campos con futuro. Elena, ¿quieres continuar? Sí, o sea, bueno, quizá no. A ver, sí, es un campo, yo lo había apuntado como participación social. Sí que es verdad, y esto es una cosa que Leo, que es el geriatra con el que trabajamos, ¿no? Y nos ha enseñado muchísimo, bueno, prácticamente todo lo que sabemos sobre el envejecimiento. Siempre nos decía que una de las cosas que peor llevan las personas mayores es cuando se dan cuenta de que ya no pertenecen a este mundo, ¿no? Que ya todo lo que había en este mundo ya no está y se sienten como ajenos, ¿no? Y eso es un sentimiento que les viene a ciertas personas mayores y que de ahí es fatal, ¿no? Empiezan a tener auténticos problemas de depresión, la depresión da un deterioro cognitivo, eso agrava su depresión, eso agrava su dependencia, acaban teniendo problemas de capacidad funcional, fragilidad, se discapacitan y se mueren, ¿no? Es como una cascada que se va mucho y en general no viene de un día para otro, va poquito a poquito. Entonces, claramente en esa parte de atacar a la soledad y hacer que las personas se sigan sintiendo parte de la sociedad es súper importante porque en la tecnología yo siempre veo la tecnología como una oportunidad o como una amenaza, ¿no? Y depende de cómo la trates. Y cuando piensas en un nuevo sistema, tienes que pensar si va a ser una oportunidad para involucrar a la gente o va a ser una amenaza para dejarlos más fuera, ¿no? Y en este sentido, a veces yo creo que podemos utilizar la tecnología para que sea una oportunidad y la gente que está sola en su casa participe de la actividad social independientemente. Y luego ocurre otra cosa, ¿no? Y aquí me meto en otras aplicaciones, y es el apoyo en casa, ¿no? Hay una necesidad muy fuerte en las personas, y no estoy hablando de las personas mayores jóvenes, estoy hablando de las personas mayores, o sea, estoy hablando de gente que ya tiene bastante, a lo mejor sus 85 años, ¿no? Sus 80 años. Y necesitan ayuda en casa, y vivimos en una sociedad donde hay poco apoyo humano en casa. Entonces, ese apoyo humano, a falta de,
pues se puede intentar suplir con apoyo tecnológico, y creo que ahí hay una oportunidad enorme para la tecnología. Y ahí hay dos grupos de personas. Hay gente que necesita apoyo para ellos mismos, porque son ellos los que necesitan cuidados, necesitan estar monitorizados, pero también hay un grupo muy importante que a veces se nos olvida, que es el que está cuidando, ¿no? Que es una persona mayor que, si no estuviera cuidando a su pareja, pues estaría en la calle paseando, pero como tiene a su pareja muy enferma, pues entonces se convierte también en alguien muy enfermo, ¿no? Y se le da poco apoyo. Y en ese sentido, la tecnología puede servir no solamente para monitorizar a un paciente, sino también para ayudar a una persona que está en su casa y que no sabe cómo enfrentarse, pues, a la cura de una escara, por ejemplo, que es una cosa muy compleja, y podemos intentar que se le ayude, que se le dé apoyo psicológico, que haya a lo mejor un grupo de apoyo entre mujeres, que digo mujeres porque normalmente hay más porcentaje de cuidadoras que de cuidadores, ¿vale? Por eso lo digo en femenino. Un grupo de apoyo de mujeres que están cuidando a sus parejas y necesitan apoyarse con otras, y necesitan tener conocimiento porque no han estudiado enfermería. Entonces, de repente tienes la carga de ser una enfermera, ¿no? Además de seguir siendo todo lo demás. Y luego esos son los que están pochitos, ¿no? Y también hay una oportunidad muy fuerte en lo que se conoce como el envejecimiento activo y saludable, ¿no? Que intentar que las personas mayores se mantengan robustas, ¿vale?, el mayor tiempo posible. Y para eso, y esto está muy relacionado con el tema psicológico, ojo, una persona cuando deja de sentirse útil para la sociedad también se cuida menos, ¿no? Entonces es algo que se puede realimentar. Si tú te cuidas más, empiezas a ser más útil para la sociedad, empiezas a participar más en la sociedad, como te cuidas más, estás mejor, y es una pelota, ¿no?, que va hacia arriba. Al contrario, es la escalada que acaba con un mal desenlace, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde van a ir. Y sobre todo, y eso lo ha hecho Alberto, y me parece súper importante, a las personas mayores normalmente les imponemos los sistemas que tienen. No les damos a elegir. O sea, tenemos una tendencia muy paternalista, ¿no?, por parte de los médicos, por parte de los hijos, de tú lo que necesitas es tener un sistema que te monitorice en casa. Y te dice, ya, pero yo, y esto se va a acordar Alberto porque estaba conmigo, me parece muy bien, pero es que yo no quiero una báscula. Ah, pero si la báscula es preciosa. Es que yo no quiero una báscula, es que yo no quiero que me pesen, es que a mí me encanta que me pese mi enfermera. ¿Por qué me impones que me tengo que pesar en casa? Pues ya no lo quiero. Si en cambio le dices, mira, esto es todo lo que puedes tener, ¿qué te gustaría tener? Pues no quiero una báscula, pero sí me apetece tener esta tablet para poder conectarme con mi médico. Vale, pues te doy la oportunidad de que uses esto, no te impongo que uses todo lo demás, porque en el fondo te estoy tratando como a un niño pequeño, ¿no? Que es un poco de lo que se quejan muchas veces las personas mayores, de ese control paternalista por parte de sus hijos y cuidadores. Sergio, ¿te gustaría añadir algo? Sí, si me permitís, pues siguiendo en el contexto este de lo heterogéneo, ¿vale? Para que contextualizar lo que voy a decir, yo en mi investigación suelo trabajar con gente mayor que es activa. Con esto quiero decir que tienen sus achaques, ¿no?, pero están en sus casas y van viviendo y van haciendo y tienen sus intereses, sus motivaciones y tal. Entonces, respecto a la utilidad de la tecnología en la vida de las personas mayores, yo creo que, creo, y lo que mis participantes me han enseñado es que el enriquecer su vida. Es decir, imaginaros que la tecnología a nosotros mismos, ¿vale?, lo único que nos permitiera es ayudarnos en nuestros problemas. Sería un desastre, ¿no? Entonces, pues que las tecnologías enriquezcan su vida. Está claro que les tienen que ayudar a solucionar los problemas. Eso está clarísimo. Pero si hay una persona mayor o no mayor que tiene un interés en explotar su creatividad, en aprender, en socializar, en hacer ejercicio, en mil y una cosas, pues que estas tecnologías
pues que les permitan enriquecer su vida en la medida que estas tecnologías también nos enriquecen a nosotros. No pensar o asociar que siempre el envejecimiento es igual a problema y tecnología es igual a solución, sino decir, bueno, la gente mayor pues tiene unos intereses, además tiene unas necesidades, pues vamos a hacer que estas tecnologías, además de solucionar problemas, que son muchos y que es muy importante hacerlo, pero también enriquecer su vida, que puedan mantener un contacto con la gente, que puedan aprender, que puedan expresar su creatividad, que puedan, en fin, mil y una cosas que, ¿vale? Que como digamos tecnologías en positivo. Sí. Pues, ¿puedo decir yo algo? Sí, Miguel, concluimos contigo esta pregunta. Claro, es que justo ahí lo de ver la tecnología como o bien una oportunidad o una amenaza, yo creo que hay una convergencia en eso y es verlo de una forma crítica. Que no ser un dogmático con la tecnología y decir, bueno, nos va a solucionar todos los problemas del mundo, como mucha gente o muchas disciplinas hacen, ni tampoco verlo como una amenaza, como que va a acabar con los árboles, con toda la vegetación. Es como verlo desde un poco un punto de vista crítico y tener ambos puntos de vista, creo, ver tanto oportunidades como amenazas. Luego también se ha mencionado lo de que en España el paternalismo, bueno, no sé si en España, creo que se ha mencionado, que simplemente hay paternalismo sobre las personas mayores y que muchas veces les imponemos las cosas que quieren ver. Y estoy totalmente de acuerdo. Y creo que en España es algo muy, muy común, algo que se da mucho en nuestra cultura y que está muy arraigado aquí. Y luego también, Alberto menciona el tema de la soledad y creo que en el entorno en el que estamos es bastante jodido porque en España tenemos la sensación, creo que somos un país muy abierto, muy sociable, pero yo creo que hasta que llegas a los 65 años. Luego allí ya no te ven como alguien útil, no te ven como alguien que puedas aportar. Y entonces creo que este problema de la soledad en España lo estamos dejando bastante de lado por la concepción que tenemos de los países del sur de Europa, de como que somos muy sociables y ese tipo de cosas. Y ya para finalizar, creo que es algo que me ha enseñado mucho la antropología, que antes no lo concebía, y es ver a la sociedad, en particular a la gente mayor, desde un punto de vista inductivo, en vez de deductivo. En la sociología a mí lo que me habían enseñado es ver las estructuras. Tú eres de clase social tal, tú eres de clase social o inmigrante, entonces yo te pongo las etiquetas y a partir de ahí ordeno la sociedad. Lo que me ha enseñado la antropología es ver a la gente, o sea, no quitarte los prejuicios y estudiar a la gente desde abajo y luego no creo que haya necesidad de crear etiquetas para ellos y sobre todo no imponerlas, como decía Elena. Y bueno, esa creo que es una buena forma de estudiar la población mayor y la población en general. Vale, pues voy a... Es que, es que estoy muy de acuerdo, Miguel, y Sergio también lo ha dicho. O sea, tenemos que empezar a mirar a las personas mayores y decir, a ver, tú, dime lo que quieres tú. No venir nosotros con la solución y decir esto es lo que necesitas y ponérselo ahí, ¿no? Y creo que todavía, a pesar de que metemos la co-creación y el diseño participativo, lo seguimos haciendo con un espíritu muy dirigido y muy paternalista. O sea, yo creo que nos falta todavía ese cambio de chip. Hablo en mi caso concreto como tecnóloga, ¿no? Nos falta todavía ese cambio de chip de ponerte, y lo que decimos siempre, ¿no? Cuando damos las clases y les enseñamos a los alumnos a hacer un estudio contextual, una observación etnográfica, y decimos, te tienes que poner en la posición de maestro-aprendiz, donde tú eres el aprendiz, ¿no? Y se lo explicamos así para que... pero luego te das cuenta cuando estás en una actividad de co-creación que es muy difícil no acabar dirigiéndoles hacia lo que quieres que te digan, porque como tú ya vas con tu discurso tan montado en la cabeza y tan argumentado, es complicadísimo. O sea, luego como autocrítica, que aunque en el papel lo tengamos así escrito y lo queramos hacer,
te das cuenta, si miras críticamente los estudios que hacemos, y hablo de nuestro laboratorio, que todavía cuando vamos a hablar con ellos siempre vas con esa sensación de espera que vengo aquí con la solución, espera que lo que te traigo te va a gustar sí o sí, ¿no? Y nos cuesta todavía invitarles de otra manera, ¿no? Decir, a ver, no te voy a contar nada, simplemente cuéntame tú lo que quieres. Y luego ya veré lo que te puedo ofrecer, ¿no? O sea, tenemos que hacer ese cambio todavía. Vale, pues voy a lanzaros una última pregunta, ¿vale? Y con esto concluimos. Porque habéis mencionado bastante que nos desentendemos al final de las personas mayores, ya no solo a la hora de diseñar tecnologías, sino en general, ¿no? Estaba hablando Miguel también de la soledad de las personas mayores. En España se ve, pues, porque viven muchísimas personas mayores solas en casa. O estar en residencias un poco, ¿no? Sin recibir muchas visitas, etcétera. Y existen toda una serie de tecnologías como el botón de la Cruz Roja, ¿no? Que es como por si tienen un accidente cuando están solos que puedan llamar. O existen cuestiones de sensores, que también Alberto antes apuntaba antes. Yo conozco proyectos de sensores que justamente van en la línea de poder identificar si la persona mayor no se ha levantado de la cama ese día, o si todos los días enciende el microondas por la mañana, poder detectar que ese día no se ha despertado y ha tenido su rutina habitual. Al final, poder traquearlos me da la sensación porque relegamos en la tecnología los cuidados humanos que no queremos nosotros realizar. Entonces, bueno, voy a pedir un poco vuestra opinión sobre esto al final, tanto a nivel social como a nivel tecnológico, los cuidados en las personas mayores. Y pues le voy a pedir esta vez que empiece a Sergio. Sí, bueno, aunque no sea, digamos, mi área de, digamos, más de investigación, porque yo no me centro tanto como seguramente Elena en temas de salud, ¿no? El hecho de las tecnologías, por ejemplo, esto que has comentado del botón de la Cruz Roja, hay mucha gente que le dice el botón del pánico, ¿vale? Entonces, muchas de estas tecnologías, así como asistivas, también se pueden ver como unas tecnologías de supervivencia, ¿no? O sea, si me caigo, pobrecito, se hará daño y entonces hay que otra vez, ¿no? Es el problema y la tecnología es la solución. Seguramente haya que, digamos, replantear estas tecnologías para hacerlas un poquito más humanas, ¿vale? Son necesarias, pero hay que tener en cuenta que, pues, que la persona mayor, por ejemplo, pueda estar más en control de la tecnología, que no le venga todo dado, porque si no parece que está allí, que es incapaz de hacer nada, ¿vale? Entonces, yo creo que, claro, cada vez en fin, es que cada vez hay más gente, hay más personas mayores y entonces vamos a llegar a un momento que no habrá dinero en el mundo para hacer ese cuidado. Entonces, ¿en qué nos basamos? Pues en la tecnología. ¿Y cuál es la aproximación del tecnólogo? Pues vamos a hacer algo que sea muy automático, ¿vale? Y que no sea humano. Entonces, eso habrá que cambiarlo porque si no, muchas veces cuando comento yo esto es hacer la reflexión, ¿no? Poneros vosotros y vosotras en una casa de esta así que esté, ¿vale? Que esté como automatizada completamente, que te haga un tracking y qué tal. Nosotros queríamos que nos hagan este seguimiento tan continuo. Si no podemos decir que no, parece que estamos así como en el Gran Hermano, ¿no? Entonces, ¿vale? Como decía Miguel, pues intentar que me gusta su aproximación, no es ni blanco ni negro, sino mirar un poco lo gris, ¿no? Pues entonces es ni una cosa ni la otra, sino vamos a intentar, que es un reto, ¿no? Pero claro, porque tú cuando hablas con un tecnólogo te va a decir, no, la tecnología esta es maravillosa, ¿vale? Digo, vale, sí, pero las personas, los usuarios, ¿sabes? O sea, son personas, entonces hay que intentar compaginar esos dos mundos. Vale, Alberto. Pues nada, yo estaba pensando un poco en el tema, otra vez un poco de la soledad
y de las necesidades tecnológicas que estamos desarrollando en ese sentido, incluso el tema de monitorización médica de un paciente, de tener capacidad de prevención y demás, de que le pueda pasar algo malo, y un poco al hilo de pensar en la tecnología en positivo o en negativo, un poco, y con el ejemplo del botón del pánico, precisamente es un ejemplo de eso, de que una medida donde la tecnología se usa de forma correctiva totalmente. Y quizá teníamos que empezar un poco, ir hacia atrás e ir viendo todo lo que ha fallado para que lleguemos a ese punto en el que solo podamos usar tecnología de forma correctiva y cambiar un poco esa forma de verlo, ese punto de vista, hacia un modelo más pues, preventivo y que la tecnología pueda servir para que una persona no pierda sus capacidades físicas, sociales, sus capacidades cognitivas y demás. Y luego también creo que un poco partiendo de dónde vienen esas necesidades tecnológicas, pues a lo mejor vienen un poco del cambio social y justo hoy he estado reflexionando antes que estaba hablando con Elena y hemos estado reflexionando con la situación actual que tenemos, que en cierto sentido está desnudando enormemente pues, los defectos que tiene nuestra sociedad. Que, por ejemplo, no es normal que una persona mayor esté tan sola como para tener que usar tecnología para todo y que no pueda tener una vida sana y activa porque, sin tecnología porque su familia no tiene tiempo quizá para ir a cuidarlo, aunque les encantaría ir a cuidarle o ir a verle o mantenerle socialmente activo, es imposible. Que muchas veces se habla de la conciliación con los niños y a veces no pensamos en la conciliación con nuestros mayores y que va a ser una realidad porque el cambio demográfico nos va a llevar a eso. O sea, al final nuestros padres van a vivir muchos más años, el modelo familiar o social en el que vivíamos ha cambiado totalmente y al final llegamos a esas situaciones en las que hay una persona que esté completamente sola, que no tenga sus necesidades cubiertas y tenga que entrar la tecnología como un elemento correctivo de esa situación. Entonces yo creo que, bueno, entrando un poco en el campo de sociología, antropología, ahí yo creo que podríamos estar hablando durante horas y que se alejaría probablemente el tema un poco de la tecnología y nos haría reflexionar un poco sobre ese tema de cómo hay necesidades que están surgiendo modelos sociales que no necesariamente tiene por qué ser mejor que el que había hace unos años. Entonces, bueno, simplemente como reflexión, un poco abierta para abrir la discusión, probablemente. Vale, Miguel. Nada, bueno, solo porque lo has mencionado en tu pregunta, Verónica, pero creo que no lo hemos hablado, que es el tema de las residencias. Un ejemplo de cómo se trata en este país a las personas mayores o la que las residencias durante la crisis, ¿no? del COVID-19. Y cómo la gente que lo cuida, primero, está súper mal pagada, pero súper mal pagada a pesar de la labor que hacen, que es súper importante para esta sociedad, y en qué condiciones se tiene a la población mayor. Esto es un ejemplo que representa, yo creo, la concepción y cómo se trata a la gente mayor en este país. Y creo que podríamos virar un poco a un sistema más de cuidados, que no se tiene en cuenta. Vale, y pues Elena, cerramos este segundo debate con tu intervención. Vale, bueno, muchas cosas que comentar, la verdad. O sea, dices que dejamos en la tecnología lo que no queremos hacer los humanos, más o menos ha sido tu frase, ¿no? Y bueno, o sea, yo diría que más que querer o no querer, aunque bueno, podríamos entrar en ese debate, yo creo que el problema que tenemos en nuestra sociedad es que no podemos conciliar y es un problema muy, muy gordo. O sea, no se puede cuidar a las personas mayores, ¿no? ¿Y por qué las únicas tecnologías que a día de hoy tenemos son tecnologías correctivas? Como que me ha gustado ese término, ¿no? Pues vamos a actuar para que no te pase esto. ¿Por qué? Pues porque se está tratando la tecnología desde un punto de vista de coste-beneficio y punto. ¿Por qué nos interesa saber que una persona no se ha caído en su casa? No es porque me preocupe el bienestar de esa persona, es porque como esa persona se caiga, el coste social de esa caída es muy fuerte. Hay que ingresarlo, esa persona ya necesita unos cuidados como dependiente para el resto de su vida y eso no sale, a los economistas eso no les sale, ¿no? Y yo creo que
estamos viendo, o sea, nos estamos dejando un apartado muy importante en todo esto, que es que a día de hoy solamente han proliferado las tecnologías que interesaban económicamente, no que interesaban socialmente. Y por eso Sergio apunta siempre a que parece que hay mucho sesgo hacia las tecnologías de salud, ¿no? De prevención de salud y no de disfrute de la persona mayor. Si una persona mayor quiere aprender jardinería, ¿por qué no puede usar la tecnología para aprender jardinería o para aprender programación o lo que sea, ¿no? Pues porque en el fondo lo que está detrás de todo es que hay un sistema que no es sostenible a día de hoy. O sea, no nos podemos hacer cargo de nuestras personas mayores, punto. Y ahora además nos hemos dado cuenta que tampoco nos podemos hacer cargo de nuestros hijos, ¿no? Cuando nos han confinado a todos en casa. Y eso es un problema gravísimo. O sea, no estamos entrando en este punto con humanidad, sino que estamos entrando en este punto con una perspectiva económica. Y eso sesga muchísimo, muchísimo las cosas, ¿no? Y luego lo que me parece que era Sergio el que lo dijo, ya no lo recuerdo, que claro, que le decimos a una persona mayor, te vamos a poner un montón de sensores en casa para saber lo que estás haciendo, ¿no? Y que a lo mejor yo misma diría, pues a mí no me pongas sensores en casa, ¿no? Pues yo a mi padre, que hace 1 año y pico, 2 años, se cayó por la calle y tuvo un traumatismo gordo y desde entonces pues ha sido un poco más dependiente de lo que era antes, pues intenté por todos los medios ponerle una localización en el móvil, ¿no? Para yo egoístamente saber dónde estaba. Y ha sido imposible, porque cada vez que le instalaba una aplicación en su móvil, pues misteriosamente la aplicación desaparecía del móvil. A lo mejor no es capaz de hacer otra cosa en el móvil, pero era perfectamente capaz de quitar esa aplicación del móvil y era perfectamente capaz de desconectar el GPS cuando salía de casa y si hacía falta se dejaba el móvil en casa, ¿no? De alguna manera ya dejé de hacerlo porque llegó un momento que me di cuenta que de alguna manera estaba anteponiendo mi necesidad de control a sus digamos, necesidades reales de libertad, ¿no? Y creo que eso nos lo dejamos y no nos damos cuenta de que para nosotros la privacidad es importante, para los jóvenes es menos importante, pero es que para las personas mayores es súper, súper importante. Y no nos estamos metiendo en sus zapatos para ver eso, ¿no? Y luego también decir, y esto en el laboratorio intentamos hacerlo, que no tendríamos que intentar llegar con la tecnología superpuntera, ¿no? Lo comentaba antes Sergio, que llegan los tecnólogos, mira todo lo que tengo para ponerte aquí a la Alexa, no sé qué y tal, sino que empezáramos por otro lado. Yo creo que con tecnologías muy sencillas se puede dar soporte a lo que necesitan las personas mayores, independientemente de que sean más o menos activas. O sea, no necesitan unos robots espectaculares, necesitan un móvil más o menos apañado y el que quiera hacer impresión 3D, pues una impresora 3D que tampoco tiene que ser la mejor del mundo, ¿no? Y empezar a cambiarnos, a de verdad a adaptarnos nosotros a lo que necesitan y no imponer la tecnología, que a veces tengo la sensación cuando hablo con las personas mayores que tienen rechazo a la tecnología porque es algo impuesto. No es su elección, es nuestra elección, ¿no? Y cuando ya empiezas a hablar con ellos, incluso ellos no utilizan la palabra tecnología, ¿no? No sé si a vosotros os ha pasado, pero yo he estado en una casa de un paciente haciendo una entrevista y le he preguntado, ¿tienes tablet? Y me ha dicho, no. ¿Cómo voy a tener tablet? Yo no tengo esas cosas. Y había una tablet encima de su mesa del comedor. Y ya digo, Ana, ¿y qué es eso? Y tal, uy, esto es el aparato que me regaló mi nieto para hacer Skype con él cuando se fue de Erasmus. Ay, ¿lo usas mucho? Bueno, no lo uso mucho. ¿Me lo enseñas? Sí. Bueno, pues la señora lo abrió y tenía allí todas las aplicaciones del mundo instaladas. ¿Y qué haces con la tablet? Pues mira, a veces me meto aquí y juego a esto, pues tenía unos sudokus, tenía unas sopas de letras, tenía por supuesto su Facebook, sus grupos de WhatsApp, y me dice, y a veces pues leo la prensa y me abre el navegador y tiene ahí el Hola, el Semana, el País, el Mundo, todas las cosas, ¿no? ¿Y usan mucho las redes sociales? No, eso es de jóvenes. Y al final, viendo con ella, te das cuenta de que
hay también un problema de terminología y de rechazo, ¿no? Por su parte, yo no uso las tecnologías porque como me las estás imponiendo no las quiero, pero en el fondo sí las uso y sí las quiero cuando ha sido mi elección, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que cambiar nosotros, ¿no? No ir ahí con las palabras por delante, sino con la observación por delante, ¿no? Honestamente, a ver qué nos enseña. Y ya para terminar, y porque me gustaría decirlo, y creo que no lo he dicho, las personas mayores son fantásticas, fabulosas y maravillosas. Y si algo he ganado yo trabajando con ellos es la de cosas que me han enseñado, ¿no? Que muchas veces no tenemos tiempo para hablar con ellos, pero cuando tienes tiempo, porque resulta que como parte de tu proyecto de investigación tienes que hacer entrevistas y te tomas el tiempo y te das ese gusto, te das cuenta de que tienen unas historias y unas cosas fantásticas, o sea, son geniales, de verdad, son geniales. Y siempre que hablamos de ellos en sinónimo de problema. Tengo que cuidar a las personas mayores porque son un estorbo para la sociedad, porque son un coste alto para la sociedad y nos olvidamos de todo lo que nos tienen que ofrecer, que no todas, que también las hay pesadas, pero que te puedes encontrar personas mayores estupendísimas y maravillosas y nadie parece tener nunca tiempo para estar con ellas, ¿no? Y un poco reivindicar eso, que estamos además aquí hablando de personas mayores. Yo intenté que mi padre participara, me dijo que le daba una vergüenza horrible, que ni de casualidad se ponía delante de una cámara y que mucho menos eso se quedara grabado, vamos, que se negaba a que lo viera, ¿no? Pero de verdad que la gente le escuche un poquito más a las personas mayores que tiene cerca y que se quite esta idea de la cabeza de asociar palabras negativas al envejecimiento, ¿no? Y se empiecen a asociar palabras más en positivo. Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje tuyo, Elena. Y bueno, podríamos estar seguro horas más hablando, pero lo vamos a cerrar aquí. Muchas gracias a todos por participar. Elena, Miguel, Sergio, Alberto, ha sido un placer escucharos. Igualmente, muchas gracias. A vosotros, chicos.